Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Un saludo especial desde Santa Cruz de la Sierra. Soy Roger Sandoval, sirviendo acá en mi iglesia local Vida Nueva, con mi esposa Sol. Bien, en esta ocasión tengo el privilegio de poder compartir este pasaje de la hora silenciosa que está en Mateo capítulo 27, el verso 33 al 50, que dice de la siguiente manera: Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Y sigue la lectura diciendo el verso 35: Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte para que se cumpliese lo dicho por el profeta: Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: Tú que derribas el templo en 3 días, lo reedificas. Sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios. Desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: A Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían: Deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jehová, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Muy bien. Este relato de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo lo encontramos en los 4 evangelios. Está en Mateo, en Marco, en Lucas y Juan. Qué importante este relato, esta historia apasionante cargada de amor. Acá en Mateo va relatando acá en el versículo 33, dice: camino al Gólgota. Un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Pues ese lugar de la calavera estaba instalado a las afueras de la ciudad de Jerusalén, donde las personas eran crucificadas, donde allí llevaban a los peores criminales. Era el lugar donde lo humillaban, y ese lugar era que estaba esperando a Jesús. Y Jesús va a llegar a ese lugar, al lugar de la calavera. Jesús iba a morir en ese lugar por nuestros pecados. Cristo en ese lugar iba a conseguir la redención para toda la humanidad, la salvación del ser humano. Pues déjame decirte que en ese lugar Jesucristo iba a cumplir la voluntad de su Padre. En ese lugar iba a ejecutar el plan de Dios el Padre, porque recordemos que Dios el Padre estaba reconciliando al mundo, y el que iba a ejecutar ese plan de redención era su Hijo Jesucristo. Pero qué importante esta obra redentora donde participan Dios el Padre, Dios el Hijo, pero también Dios el Espíritu Santo. Recordemos que cuando el ser humano toma la decisión de la redención, cuando toma la decisión de entregar su vida a Cristo, los 3 participan en la salvación: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que viene a morar, dice la epístola de Efesios 1:13, que viene a morar en nuestro corazón, sellando la obra perfecta
de salvación. Entonces, estamos viendo acá el verso 34 cuando dice, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. ¿Por qué es que Jesucristo no quiso beberlo? Porque simplemente esta bebida mezclada con hiel, el vinagre mezclado con hiel, era una bebida que lo preparaban para los que estaban siendo crucificados. Era una bebida que le daban para que pueda entumecer el dolor y no puedan sentir lo que estaban pasando en ese momento de agonía. Pero recordemos que esa bebida es como si hoy en día estuvieran poniéndole una anestesia a una persona que va a ser operada quirúrgicamente para que no sienta el dolor. Pero déjame contarte y decirte que Jesús, cuando lo probó y supo que esa bebida era como una droga, como un analgésico, dice que él no quiso beberla porque él quería estar consciente de todo lo que él estaba haciendo. Él decidió pagar un precio. Él decidió el camino de la vía dolorosa. Pero hay algo más que dice, cuando le hubieron crucificado. En ese momento, cuando le crucificaron, fue cuando se cumplen muchas de las profecías escritas sobre él. Recordemos que en Salmos, capítulo 22, está registrado lo que le iba a acontecer al Mesías. Y cuando este momento llega de la crucifixión, se cumple exactamente, porque el verso 35 dice que echaron suerte sobre sus vestidos, se repartieron, y dice, y era para que se cumpliese lo que estaba escrito de él. Qué maravilloso es saber que Jesucristo es el cumplimiento, da el cumplimiento a muchas promesas, a muchas profecías. Si usted recuerda, por ejemplo, en Isaías, cuando él fue profetizado que nacería de una virgen pura, fue profetizado que él nacería y nació. Eso está profetizado y se cumple en Mateo capítulo 1, cuando también Miqueas profetizó que nacería en un lugar llamado Belén y que también se cumple. Entonces, es maravilloso saber que Jesucristo es el cumplimiento a muchas profecías, a muchos deseos del corazón de Dios. Qué impresionante es ver todo lo que se ha cumplido. Pero recordemos que el tema principal de este capítulo es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Es la crucifixión, es lo que Él sufrió, padeció en la cruz. Cuando Él estuvo crucificado, Él recibió muchos insultos, Él recibió muchos escarnios, pero todo eso lo hizo por vos y por mí. La muerte de Jesús fue el momento más oscuro que tuvo que pasar la tierra, porque ahí el verso 45 dice que hubo tinieblas en la tierra. Fue el momento más oscuro de la humanidad, porque Él estuvo colgado en ese madero 6 horas, pero al final de todo podemos decir, como Él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él estaba pagando el precio, Él estaba conociendo el pecado, porque la Biblia dice que el que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, el justo por los injustos. Él fue llevado al matadero, Él fue el cordero que derramó su sangre y nosotros le costamos su propia sangre, como dice en 1 Corintios, ya que Él derramó su sangre y nosotros le costamos su sangre y por consiguiente los que conocemos a Dios, los que conocemos a Cristo, dice, glorifiquemos pues a Dios por esa obra maravillosa. Y al final dice, consumado es, porque Él pagó la totalidad en la cruz. Él pagó el precio del pecado, Él pagó el precio con su sangre, le costamos un precio su propia sangre. Y en la cruz del Calvario, Él consiguió la redención de todo el mundo, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios amó tanto a este mundo que dio a su Hijo para que por medio de Él encontremos, alcancemos una salvación tan grande. Y por eso debemos estar agradecidos con Dios,
con Jesucristo y el Espíritu Santo. Que Dios bendiga su palabra. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.